Empiezo. Ahí está grabando. Ahí está grabando, bueno, listo. Entonces, Entonces, sí, división. Entonces, ¿qué es esto, Juan? esto es la división del álgebra relacional, Perfecto. implementada en Postgres. Bueno, vamos a empezar entonces a explicar la división del álgebra relacional, que es la operación del álgebra desde mi punto de vista más complicada y que ningún motor de base de datos que yo conozca tiene directamente, implementa la operación de división. No, Juan, no hay ninguno que lo tenga. Perfecto. Entonces ahí ya nos confirma que no hay ningún motor que tenga implementada la operación del álgebra relacional, que es la división. Bueno, voy a compartir, no estoy compartiendo. Vamos a compartir. Ahí estamos. Bien, perfecto. Bueno, ahí Ahí estamos se con... ve perfecto, Juan. Bueno, entonces, yo lo que hice fue acá una PPT del lado izquierdo y del lado derecho tengo un Excel. Primero vamos a explicarla y vamos a hacerla en el Excel y después la vamos a implementar en un motor de base de datos Postgres. No lo voy a implementar en Firebird, lo voy a implementar en Postgres, pero después son todos bastante similares. Bueno, la cuestión que lo primero que hay que decir de la división es, desde mi punto de vista, la semántica. ¿Qué quiere decir la semántica? Concéntrense acá en la relación R, a ver si puedo, a ver si me deja, estoy abriendo muchas cosas y no sé, a ver, vamos a ver si me deja. Ah, igual yo tengo el lapicito ahí. No, no está bien, tengo el Zoom, me da el lapicito. Entonces acá está. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la división entre la tabla R y la tabla S, o la relación R y la relación S. Entonces tenemos, en la relación R tenemos dos atributos, un atributo X y un atributo Y. ¿Sí? Y en la relación S tenemos un atributo Y. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el dividendo tiene que ser de grado superior al divisor. ¿Sí? O sea, el grado de R tiene que ser mayor al grado de S. El dividendo es R y el divisor es S. Entonces, ¿qué quiere decir el grado? El grado es la cantidad de atributos de R. El grado es la cantidad de atributos de S. Entonces, fíjense que el grado de R es 2, porque tiene dos atributos, y el grado de S es 1, porque tiene un atributo. Entonces, cumplimos con esto. ¿Sí? El grado de R es mayor al grado de S. El grado de R es 2 y el grado de R es 1. Bien. Vamos a borrar. Bien. Después, la otra condición que tenemos que tener en cuenta para la división es que el conjunto de atributos de S, o sea, I, que es el conjunto de atributos de S, está incluido en el conjunto de atributos de R. Perfecto. Y está incluido en R. ¿Sí? Entonces ya tenemos las dos condiciones para poder hacer una operación del álgebra relacional que es la división. Hay que tener muy en cuenta entonces estas dos condiciones. El grado de R del dividendo tiene que ser mayor al grado de S, que es el divisor. El grado es la cantidad de atributos. R tiene 2, grado 2. S tiene 1, grado 1. Y la segunda condición es que los atributos de S tienen que estar, el conjunto de atributos de S tiene que estar incluido en el conjunto de atributos de R. Y de hecho, I está incluido en R, que es el atributo I en este caso. Perfecto. Bueno. Dicho esto, vamos a pasar a otro concepto, la semántica. Acá tenemos R, acá tenemos S y acá tenemos el resultado de la división. Entonces, fíjense que R tiene 1A, 1B, 2A, 3A, 3B. Y tiene A y B. Y el resultado es de R, 1A de R, digamos, se relaciona con el atributo de S en I, o sea, A. Fíjense que A está acá. Y 1B también está en I. O sea que para X de R, I de R está en I. Para I de R, perdón, para X de R, 1, I de R, B está en I. En este caso, X2 y A, entonces tenemos X en R, para este caso 2, ¿sí? Está
en S, pero 2B no está en S. Entonces, esta no se incluye en el resultado. Para 3 en XDR tenemos A en IDR y para 3 en XDR tenemos B en IDR. Quiere decir que tenemos A, B que se encuentra también en S. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que incluir en el resultado? Tenemos que incluir en el resultado 1. ¿Por qué? Bueno, porque el I de 1 están en S. A está en S y B está en S. ¿Por qué no incluimos 2A? O 2 en este caso. Porque le falta 2B en R. En R 2B no está. ¿Por qué incluimos 3? Bueno, porque 3 tiene en I A y tiene en I B, que son los IDS. ¿Sí? Fíjense que además el resultado de la división, digamos, ¿cuál es la estructura en atributos del resultado de la división? X, que casualmente X es el conjunto de atributos que está en R, pero que no está en Y. ¿Sí? Entonces, tenemos dos cuestiones a analizar. Primero, ¿cuál es la estructura de la relación de la división? La estructura o el conjunto de atributos que va a tener la división es el subconjunto de atributos de R que no está en S. ¿Cuál es el subconjunto de atributos de R que no está en S? X. Entonces, eso está en el resultado con respecto a la estructura de la relación resultante. ¿Y cuáles son las filas que va a tener? Por supuesto que va a tener los valores que tiene R en X, porque el resultado de la división es X, porque es el subconjunto de atributos del dividendo que no está en el divisor, y va a tener los valores de X de R cuyos valores en Y estén todos en S. Bien. Ahora con esto podemos analizar la semántica. Supónganse que R son estudiantes. ¿Sí? O sea que tenemos la matrícula del estudiante y tenemos I que podría ser la materia. ¿Sí? Entonces tenemos X que es el legajo o la matrícula, Y es la materia. Y acá tenemos las materias, la tabla de materias. Entonces, si a vos te dicen, mira, tenés que obtener los estudiantes que están cursando todas las materias. Bueno, uno está cursando la materia A y uno está cursando la materia B. 2 está cursando la materia A, entonces no lo tengo que mostrar. 3 está cursando la materia A y 3 está cursando la materia B. Entonces, si a vos te dicen, bueno, informame todos los alumnos que están cursando todas las materias. ¿Cuáles son los alumnos que están cursando todas las materias? El 1 y el 3. Entonces, ¿qué tuviste que hacer? La división. Otra cosa, podemos decir, bueno, estos son empleados. La tabla R son empleados. Y la tabla S son proyectos. Bueno, decime todos los empleados que están trabajando en todos los proyectos. Bueno, el empleado 1 trabaja en el proyecto A, el empleado 1 trabaja en el proyecto B, está trabajando en todos los proyectos, entonces va el resultado. El empleado 2 trabaja en el proyecto A, pero no trabaja en el proyecto B, entonces no va en el resultado. El empleado 3 trabaja en el proyecto A y en el proyecto B, entonces va en el resultado. Entonces a vos siempre que te digan, decime todos los que están en una tabla, en una relación, y se asocian con todos los que están en otra relación. Bueno, en este caso tenés que usar la división. Todos los empleados que están trabajando en todos los proyectos, todos los estudiantes que están cursando todas las materias, ¿sí? Todas las facturas que fueron pagadas, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la semántica que desde mi punto de vista es lo más importante, porque vos ¿qué tenés? Vos tenés una consulta, pero tenés, digamos, la parte gramatical de la consulta. Dame todos los estudiantes que cursaron todas las materias. Bueno, o que están cursando todas las materias. Bueno, perfecto, los tenés que llevar a SQL. Bueno, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una división. Con la mala suerte de que los motores de base de datos no implementan la división como implementan en una operación, digamos,
la unión, la intersección, la diferencia. Algunos motores implementan la diferencia y otros motores de base de datos no. Entonces, bueno, pero ahora estamos estudiando, estamos tratando de entender, en este caso, la operación, digamos, de división. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo se resuelve la división, ¿sí?, sin tener la operación división. Entonces, ¿qué usamos? Usamos la proyección, usamos el producto cartesiano, usamos la diferencia y usamos la diferencia. Entonces, para resolver la división, necesitamos aplicar la operación del álgebra relacional proyección, la operación del álgebra relacional producto cartesiano, la operación del álgebra relacional diferencia, la operación del álgebra relacional diferencia. O sea que básicamente estamos usando tres operaciones. ¿Cuáles son? La proyección, el producto cartesiano y la diferencia. Entonces, para resolver la división, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es la proyección. Yo lo escribí así porque el Excel no me deja escribir, digamos, con los símbolos del álgebra relacional. Entonces, lo que vamos a hacer en el Excel es lo siguiente. Vamos a hacer la proyección de X de R. O sea, en este caso es C, pero esto sería X. Lo que es C en la diapositiva es X. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es esto. Obtener la primera operación, el primer resultado que en la diapositiva la llama X1, pero yo la llamo Q1 para no confundir esta X. ¿Sí? Esta X no los tiene que confundir, no es el atributo, sino que es una relación que se llama X1, que yo la voy a llamar Q1. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es la proyección de X de R. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a anotar acá. La proyección de X de R. Entonces, ¿qué nos da la proyección de X de R? Nos da 1, 1, 2, 3 y 3. ¿Sí? Eso nos va a dar la proyección de X de R. Perfecto, es lo primero que tenemos que hacer y esto ya lo tenemos resuelto. Ahora, yo esta operación que dice proyección de X de el producto cartesiano. Disculpame, Juan, la Sí. proyección esa está hecha en términos de SQL, porque en términos de álgebra no podría repetirse el 1 ni el 3. Sí, correcto. Esto habría que, digamos, en teoría de conjuntos, en este conjunto que es el conjunto Q1, no podríamos tener elementos repetidos. Entonces, habría que aplicar la operación del álgebra relacional distinct. ¿Sí? No, Entonces, la operación del SQL es distinta. eh, no, pero también tiene la El operación. álgebra, el álgebra por defecto, cuando hace una proyección, no te devuelve repetidos el álgebra. Ah, bueno, perfecto. Entonces acá vamos a quitar los repetidos. ¿Sí? Ahí está. Vamos a quitar los repetidos, ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, como dice Guille, la operación del álgebra no te devuelve repetidos. Entonces, eliminamos los repetidos porque en un conjunto no hay elementos repetidos. Perfecto. Bien, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tendríamos que hacer esta segunda. Estoy acá luchando con el lapicito. Esta segunda operación. Todo esto tendríamos que hacer, pero yo la dividí en tres. La dividí en el producto cartesiano, ¿sí?, que está acá, lo dividí después en la diferencia, que está acá, y lo dividí después en la proyección, que está acá. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser el producto cartesiano. Vamos a hacer el producto cartesiano de S con Q1. Entonces acá tenemos Q1 y acá tenemos y acá tenemos S. ¿Sí? Acá tenemos Q1 y acá tenemos S. Bueno, vamos a hacer entonces el producto cartesiano. Q1. Acá por supuesto que nos va a dar, el resultado nos va a dar XY. ¿Sí? ¿Por qué?
Y porque Q1 tiene X. Fíjense que Q1 tiene el atributo X y S tiene el atributo Y. Entonces, el producto cartesiano entre S, que tiene el atributo y Q1, que tiene el atributo X, entonces nos va a dar una relación que tiene dos atributos, X y Y. Entonces, vamos a tomar Q1, ¿sí? Y vamos a hacer el producto cartesiano con S. Entonces, tenemos 1A, tenemos 1B, tenemos 2A, tenemos 2B, tenemos 3A y tenemos 3B, ¿verdad? Ese es el producto cartesiano. Tomamos cada tupla de Q1 y la relacionamos con cada tupla de S. Entonces, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que hacer la diferencia, o sea, lo que nos dio el producto cartesiano menos R. Bueno, acá, R, ¿dónde está R? R está acá. R la tenemos acá. Entonces, vamos a hacer la diferencia de Q2, perdón, de Q21, Q21 menos R. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es todo lo que está en Q21, pero no está en R. ¿Sí? Entonces, 1A, vamos a hacer la diferencia. Acá tenemos XY y acá tenemos 1A, Q21, 1A menos, entonces, lo que está en R. Entonces, fíjense que 1A es todo lo que está en R1, en Q21, pero no está en R. Esta está en Q21. Entonces no vale el resultado porque también está en R. Esta está en Q21, pero también está en R. Entonces no vale el resultado porque están las dos. Esta 2A, que está en Q21, pero también está en R, no va en el resultado porque están las dos. Ahora, esta 2B, que está en Q21, no está en R, entonces van al resultado. Entonces acá tenemos 2B. 3A está en Q21, pero también está en R. Y 3B está en Q21, pero también está en R. Entonces, el resultado de la diferencia entre el producto cartesiano, entre S y Q1 menos R, nos devuelve 2B. Ahora tenemos que hacer la proyección en X de el producto cartesiano menos R. Entonces, ¿qué nos da? X. Y acá tenemos 2, porque es la proyección en X. Entonces sacamos esto y nos queda esto. Estamos proyectando. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer Q1 menos Q23. O sea que tenemos que hacer 1, 2, 3 menos 2. Todo lo que está en Q1 que no está en Q23. Entonces, 1, ¿está en Q1? Sí. ¿Está en Q23? No. Entonces lo tenemos en el resultado. 2, ¿está en Q1? Sí. ¿Está en Q23? Sí. Entonces no va en el resultado. 3, ¿está en Q1? Sí. ¿Está en Q23? No. Entonces lo tenemos en el resultado. Y esto, por supuesto, que es el resultado de la división, es X. Entonces, fíjense que llegamos al resultado. ¿Eh? ¿Se entendió? Está bueno, Juan, esto de haber usado las planillitas de Excel, queda Sí. bien, bien claro, digamos, cómo se Y van pasando las tuplas. El Excel ayuda un montón, ¿viste? El Excel ayuda un montón. Y bueno, sí, algunas veces me acuerdo de usarlo, otras veces no, pero cada vez lo uso más el Excel para hacer este tipo de cosas. Bueno, ahí está el resultado, digamos, en teórico, en álgebra relacional, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? No, Juan, Ahí. todo. Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, ahora vamos a implementarlo. Vamos a implementarlo en el Postgres, ¿sí? Eh, en el Postgres lo vamos a implementar. Yo creé la tabla R, lamentablemente le puse R minúscula, pero bueno. Creé la tabla R, creé la tabla S,
inserté los valores, ¿sí? Inserté los valores para la tabla R, inserté los valores para la tabla S, y nos quedó en la tabla, a ver si puedo mover esto a algún lado. Nos quedó en la tabla R, ¿sí? Lo que está propuesto en el PDF, 1A, 1B, 2A, 3A, 3B. Acá está, 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, y nos quedó la tabla S. A y B. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces va a ser esto, lo que en el Excel tenemos en la columna A, o sea, Q1. Entonces vamos a hacer select X into ¿No, Q1, sí. no le tenés que poner el distinct ahí? Sí, acá le tengo que poner el distinct, ahí ahora lo pongo. Espera, vamos a hacer así, primero vamos a plantearlo de la misma manera que lo planteamos de entrada y después ponemos el distinct. Entonces, select X, porque voy a proyectar X, y el resultado de la selección voy a crear la relación Q1 from R, y ahí tenemos, digamos, lo que vamos a obtener o deberíamos obtener lo que tenemos en la columna A del Excel. Entonces vamos a ejecutar esto. ¿Sí? La consulta se ejecutó bien. Vamos a mostrar lo que nos quedó en X desde Q1, que es el resultado. Y ahí tenemos lo que Guillermo nos decía, que el álgebra relacional entonces te elimina los repetidos por una cuestión de teoría de conjuntos y el SQL no te elimina los repetidos. Entonces es acá donde hay que ponerle distinto. Ahí está. Y lo vamos a ejecutar de nuevo, pero como Q1 ya existe, voy a tener que borrar la tabla intermedia, Q1. Entonces voy a ejecutar todo de nuevo. Borro la tabla Q1, la creo de nuevo y muestro cómo me quedó ahora. Ahí está, 1, 2, 3. También le podemos poner el orden, ¿no? Order by X, ascendente, ¿sí? Vamos a repetir esto. Ahí está, 1, 2, 3. Ahí nos quedó tal cual el Excel. Le aplicamos, o sea, desde el SQL, entonces el resultado lo ponemos en una tabla, ¿sí? Después hacemos el select distinct X from Q1 order by ascendente. Pero esto lo podríamos hacer de esta manera. Into Q1 y eliminamos esto. ¿Sí? Entonces ahí hicimos, creamos la tabla ya final, sin repetidos y ordenada. Y vamos a ejecutar esto de nuevo. Pero no puede ser, Juan. Ah, Lo estás haciendo from Q1. sí, from, acá from R. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ahí nos creó la tabla ya sin los repetidos y ordenada. Entonces ahora hacemos el select de Q1. O sea, al revés, ¿no? Ahí está. Ahí estamos, ¿sí? O sea que ya la podemos crear a Q1 sin los repetidos y ordenada. Y ya tenemos Q1 como se plantea acá en el Excel. Bueno, ya tenemos Q1. Ahora vamos a tener Q21. Q21. Bien. Vamos a bajar esto un poquito. Ahí está. Vamos a copiar esto. Q21. Q21. Y acá tenemos que hacer el producto cartesiano. Entonces, vamos a hacerlo así primero. XY 21 from S, Q1. Vamos a ver cómo nos quedó.
Este es el producto cartesiano, entonces. El producto cartesiano va a tener como atributos x, y. El resultado lo voy a poner en una tabla que se va a llamar Q21. Y acá está el producto cartesiano en el SQL. O sea, usamos la X mayúscula en el álgebra y usamos la coma, ¿sí?, entre las tablas que van a ser el resultante del producto cartesiano. Bueno, vamos a ejecutar ¿Se esto. puede, Juan, agrandar la letra ahí un poquito en la ventana? Vos Dale sabés, control más a ver si agranda. no, no se agranda porque no se ve bien. Yo acá lo veo bien. No, no, está bien, sí se ve, pero qué sé yo, si se agranda un poquito mejor. Pero Bueno, si se puede, si no, no te hagas problema. no, tendría que buscar a ver dónde no sé, no quiero perder tiempo en eso. Bueno, vamos a ejecutar esto. Ahí está, fíjense, que nos devuelve el mismo resultado que lo que estamos, el mismo resultado, o sea, la misma grilla que estamos viendo acá en el Excel, ¿no? 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Ahí ya tenemos creada Q21. Bueno, ahora vamos a hacer la diferencia, ¿sí? Vamos a hacer la diferencia. La diferencia la vamos a hacer en Q22. Control B, Q22. Ahí tenemos Q22. Acá tenemos Q22. Y la diferencia, no sé si la habrán visto ya con el del álgebra relacional, recién la explicamos, la diferencia, pero no dije la condición que tenemos que tener en cuenta para hacer la diferencia. O sea, para hacer la diferencia, acá, estamos acá, el grado de Q21 tiene que ser igual al grado de R. O sea que para dividir tenemos que el grado de Q21 tiene que ser 2 y el grado de R tiene que ser 2. Y nos va a devolver una relación de grado 2. O sea, Q21 que tiene dos atributos. R tiene dos atributos, X, y el resultado va a ser de grado 2. Entonces esa es la condición para hacer una diferencia. Tienen que ser del mismo grado. Bueno, Tienen que ser del mismo grado y cada columna posicionalmente tienen que ser del mismo dominio, ¿no? Para que sean unión compatibles las dos. no sé cómo dejar el lapicito. Tendría que aparecer por algún lado el lapicito. ¿Dónde está? Bueno, cierro esto. Ahí está. Listo. Bueno, entonces estamos en la obtención de Q22, que es la diferencia. Bien, perfecto. Entonces lo voy a guardar el resultado en Q22. ¿Sí? From. Y acá viene un pequeño detalle. Acá adentro tenemos que hacer la diferencia. Dif, le vamos a poner diferencia. Entonces acá adentro tenemos que hacer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es select, asterisco, from, Q21, ¿no? Sí, Es select. Digamos, esta es la operación de diferencia. O sea, estamos haciendo la diferencia entre Q21 menos R. Ahí está. Podemos ponerlo entre paréntesis o no. Ahí toqué algo que no debía. Entonces, acá tenemos. El resultado de la diferencia, lo vamos a guardar en Q22. Y bueno, después acá, cuando haces una subconsulta, por lo menos en Postgres, cuando haces una subconsulta, adentro de una consulta tenés que ponerle un alias, ¿sí? Para que en realidad este select no vea la operación, sino que vea el resultado a través de este alias. O sea que este alias es el resultado de la operación. Bien, bueno, vamos a ejecutar esto y acá mostramos Q22. Vamos a ver si funciona. Ahí está, ¿ven? La diferencia está acá en las columnas del Excel de E y nos devuelve 2B. ¿Sí? Y eso quedó en Q22. Bien.
Y ahora nos queda como paso final el Q3. Entonces, vamos a copiar esto. Le pongo el drop table por las dudas que lo quiero ejecutar de nuevo, ¿no? Si lo quiero ejecutar de nuevo, lo ejecuto de nuevo sin ningún problema y siempre me va a dar lo mismo. Pero fíjense lo que pasa si lo ejecuto sin hacer el drop, sin borrar la tabla. Me dice que la relación Q22 ya existe, entonces la borro y la creo de nuevo, ¿eh? Ahí está. Bueno, vamos a hacer el último paso, que es el drop. No, perdón, no es el drop, es la diferencia. En Q3 lo vamos a hacer. Q3 tiene solamente un atributo que es X y va a restar Q1, Q3, esto es Q3, el resultado, y va a restar Q1 de R. No, uno de Q23. Acá está. Entonces estoy cambiando las tablas en la diferencia. Q1 menos Q23. Ahí está. Bien, vamos a ejecutar esto. Te quedó mal el select, Juan. Me quedó mal el select. ¿A dónde? Ah, acá. Q23. Me está dando un error en... No, el select del resultado. Ah, Q23. Ahí está. Vamos a ver Todavía ahora. no está hecho el producto entre El el Q2. Q23 no lo hiciste Ah, no, todavía. está bien, no, el Q23 no lo hice, me estoy olvidando, gracias, me estoy olvidando de la proyección, ¿sí? El Q23, perfecto, vamos a hacer el Q23, acá tenemos Q23, y es from Q22, ahí está, y acá mostramos Q22. No, está mal, Q23, tenés que mostrar el ahí está. Q23 y fíjate que está mal la proyección, tenés dos atributos ahí. X, ahí estamos, ¿sí? Ahí está. Drop no lo tengo que hacer, porque si lo hago me va a decir que la tabla no existe. Ahí está. Entonces en este caso tengo que hacer la proyección, que es esta. La proyección lo guardo en Q23 y después muestro Q23. Vamos a hacer esto. No, ahí está, ahí está. Bien, ahí estamos en F, en la columna F, ¿no? La proyección de Q22. Y ahora sí, tenemos Q3, que es Q1 menos Q23. Ahora sí, si hacemos el drop, nos va a dar error y hacemos la diferencia. Y ahí tenemos un error que está pasando, Q23. CLQ1 menos Q23, haz diferencia, CLQ3. Ah, estaba mostrando, acá estoy mostrando Q23, tengo que mostrar Q3. Ahí estamos, vamos a hacer todo de nuevo. Igual no hace falta, mostrando Q3 ya está, ¿no? Ahí está, ese es el resultado. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer para hacer eh, la división. Ojo, los pasos se pueden achicar, porque vos podrías hacer todo esto en una SQL, ¿sí? En la proyección, perdón, el producto cartesiano, primero, porque el orden de ejecución de esta operación del álgebra sería primero la proyección, después la diferencia y después, primero el producto cartesiano, no sé si lo dije mal, primero el producto cartesiano, después la diferencia y después la proyección. Ese sería el orden de ejecución de ese álgebra. Así que bueno, lo pueden hacer más compacto, lo pueden hacer utilizando menos SQL. Pero bueno, yo lo decidí hacer así para que se entiendan mejor y se vean mejor los pasos, ¿no? Así que bueno, esta es la operación del álgebra, esto es lo que les quería transmitir. Yo no sé ustedes, cuéntenme un poquito, podés apagar la grabación, Guille, ahora si querés.
A ver si nos queda tiempo de ver un poquito el álgebra. Guillermo, si estás hablando, estás silenciado. Y ya está silenciado. Perdón, les decía, acá he accedido a la máquina virtual del CDT con el usuario fbadmin, digamos que en donde podemos ver que en la carpeta /fiber 30 data tenemos una serie de bases de datos que venimos trabajando durante el año. Y entre esas bases de datos tenemos esta que se llama división. Este mismo trabajo también lo agregué a la base de datos test, ¿sí? Como pueden ver, fue modificada en noviembre 4, ¿sí? Ayer. Y esta es de hoy. Bien, no, sí, de hoy. Bien. Esta es división FDB y test FDB, ¿sí? No la abrí yo, así que capaz que alguien la está usando. Bueno, en fin, en esta base de datos no nos ha quedado resuelto eso, a menos que alguien me lo haya borrado, debe estar creado ahí el tema de la división, así que la tienen acá dentro de la máquina virtual, que yo lo tengo accedida acá, es decir, desde acá con este usuario pueden copiar el archivo si quieren llevárselo a algún otro lado, o pueden abrir la máquina virtual y luego conectarlo, hacer el tunneling de SSH y luego conectarlo con el Flame Robin, ¿no? Que es lo que tengo hecho. Así que una vez que mostré eso ahí, les puedo mostrar ahora el acceso desde Flame Robin, ¿sí? En Flame Robin yo tengo la máquina virtual del CDTIC, que hice un tunneling del puerto 3050 local, digamos, de la máquina virtual al puerto 3056 de mi máquina, ¿sí? Y fíjense acá que la base de datos, ¿qué hice? Vamos a poner registration info. La base de datos la llamé división, está en /var lib fiber 30 data división FDB, ponemos el usuario sysdb a sysdb, la clave que ustedes ya saben, y ahí podemos conectar la base de datos división. La base de datos división tiene las tablas R y S, ¿sí? Con X y vamos a ver los datos que tienen R. Fíjense que los datos que tiene R es 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, y los datos que tiene, perdón, los datos que tiene S es A y B, ¿sí? Entonces, eh, ¿sí? A y B, Perfecto, está bien, sí. Es decir, que está bien. tenemos 1 y 3 que cumplen con el query, digamos, el 1 y el 3, el 2 no tiene a todos, tiene uno solo, así que 1, 3 tendría que ser la salida final de esta consulta, ¿sí? Tenemos los datos que corresponden y bueno, acá tenemos una serie de vistas, ¿sí? Una serie de vistas que serían, las vistas son objetos dentro de la base de datos que derivan de las tablas originales. Es decir, es como tener un query SQL, pero guardado el código bajo el nombre de objeto, en este caso R, R2, etc. Entonces, bueno, en definitiva descompuesto lo que Juan hizo en las tablas R1, R1 menos R2, la tabla R2, el producto de S por R1, el producto de S por R1 menos R, ¿sí?
Así que bueno, yo no recuerdo, Juan, el resultado final era R1 menos R2, ¿no es cierto? El resultado final es 1,3. Sí, R1 menos R2, sí, sí, correcto. bien. Correcto, Entonces, sí. Ahí está. Ese es si el resultado hacemos final. el select de R1 menos R2, nos devuelve 1,3, que es el resultado, ¿sí? Así que bueno, acá lo tienen hecho en Fiverr, digamos, sin hacer la creación de tablas intermedias que hacía Juan en Postgres, digamos, ese select into que Juan hacía no lo podemos hacer en Fiverr, tiene otra sintaxis, pero sí podemos crear vistas y ir haciendo parcialmente el query, ¿no? Por ejemplo, tenemos R1, si quieren ver el código, R1 es el select distinct de R. Sobre X, es la Claro, proyección. Es exacto, la proyección de X en R. exacto. El S por el R1 es, fíjense en que es X Es igual. cifran SR, es igual el código, para hacer el producto cartesiano es exactamente igual. Para hacer una resta, Fiverr no tiene. Para hacer una resta, Fiverr no tiene ni el minus, ni el except, ni nada de eso. Entonces, lo que hice fue un left join, es decir, me paré sobre la tabla que yo digo, bueno, esta menos la otra, ¿no? Esta sería la que está a la izquierda del menos, ¿no? Es decir, S por R1, que yo la llamé S por R1, menos R, ¿sí? Menos R. Entonces, todas las tuplas que están en eh, S por R1, menos las tuplas que tienen R. Entonces, si está en S por R1 y no está en R, significa que en R el left join le tiene que haber puesto valores nulos. Entonces, hago el left join y selecciono las tuplas en donde el left join le puso nulo a las columnas de R. Entonces, de esa manera me aseguro que están en S por R1 y que no están en R. ¿Sí? Entonces, tengo que seleccionar por nulos en las tuplas correspondientes a la otra tabla, ¿no? Esta es la que está a la izquierda del menos, ¿no? Y esta es la que está a la derecha del menos. Entonces, si en las tablas que está a la derecha del menos tengo valores nulos, bueno, de esa manera estoy haciendo la resta, ¿no? Utilizando una reunión externa izquierda, ¿sí? Una reunión externa izquierda, ¿sí? Perdóname, Este, sí. también, si no me equivoco, podrías preguntar sobre la izquierda lo que son distintos de nulo. Lo que sucede que si pregunto eso, no, me traería también los que también están en R, entonces no, me parece que no funcionaría de esa manera. Bueno, ok, Creo yo, perfecto. podrían probarlo después, pero creo que no funcionaría, me parece a mí. Preguntando por nulo del otro lado, nos aseguramos que no están en R, ¿sí? Que eso es la clave para la resta, ¿sí? Entonces, esto me hace la resta. Bueno, el producto ya lo vimos. R2, que era una simple. Era una simple proyección Era la proyección de X de la resta. A ver. Entonces, bueno, si vemos la resta, podemos ir viendo los resultados parciales, ¿no? Ven que la resta me está dando 2b, ¿sí? Este, ahí me proyectó por 2, solamente para X. Y así, en definitiva, vamos derivando y llegamos al resultado final de la división. Así que bueno, esto lo tienen ya disponible en la base de datos de división, digamos en la máquina virtual del CIETIC para que lo puedan
consultar y demás. No sé si me deja hacerlo desde acá, pero no sé si me deja hacerlo desde acá porque a veces el Flame Robin, viste, se va a pasear, ¿no? A veces tiene estas cosas. Pero bueno, acá tienen el código, ¿ven? Si lo quieren sacar. Acá tenemos el código que es la creación de las tablas. La vista, yo acá había dejado un comentario en R1-R2, que ahí lo podemos ver. Esto de los permisos no nos interesa, todo lo demás no nos interesa, y todos estos comentarios tampoco nos interesan. Así que podemos guardar este archivo SQL, podemos guardarlo para... Vamos a guardar la división SQL. Bien, y ahí ya nos hemos guardado el código correspondiente, digamos, a lo que hemos hecho, con lo cual podemos llevar nuestro código a cualquier base de datos donde lo querramos implementar, ejecutamos el script en la base de datos y listo. Bueno, esa es la división, digamos, hecha en Firebase, ¿sí? Bien. Bueno, Bueno, tenemos 10 minutitos. Me sí, gustaría mostrar, voy a compartir pantalla, ¿sí? Y a ver, bien, dame un minuto. Esto lo cierro. Vamos a compartir pantalla unos 10 minutitos, 5 minutitos. Ahí lo que vemos son algunas operaciones, estamos viendo álgebra relacional, ¿no? Entonces son algunas de las operaciones del álgebra relacional, por ejemplo, proyectar, seleccionar el producto cartesiano, la junta o reunión natural, la unión, la intersección y la diferencia. No son las únicas, hay más, por supuesto, ¿no? Fíjense la proyección. La proyección selecciona el valor de ciertos atributos de todas las tablas de una relación. Entonces, fíjense el símbolo de la proyección del álgebra. de todas las Acá tuplas están de una relación. de todas las tuplas, ¿sí? Selecciona el valor de ciertos atributos de todas las tuplas de una relación. Entonces, acá tenemos la relación. R, por ejemplo, puede ser cualquier relación. Los atributos que vos querés proyectar, ¿sí? Y el símbolo, este sería el símbolo de la operación de proyección del álgebra relacional. Entonces, una proyección de los atributos, de estos atributos de la relación R, es igual, ¿sí? al conjunto de todas las tuplas en los atributos, ¿sí? Tal que la tupla pertenece a R. Básicamente, son todas las tuplas de R, pero en los atributos seleccionados, ¿sí? O sea que básicamente selecciona columnas. Básicamente lo que te hace, te quita atributos o te pone atributos no en la tabla, sino la relación resultante, ¿no? En el resultado de la operación. Sin Acá hay tuplas algunos repetidas. sin tuplas repetidas, ¿sí? Sin tuplas repetidas. Bueno, aquí hay un ejemplo, pero quiero avanzar. Fíjense, acá está la operación del álgebra y su equivalente en SQL. O sea, este es el equivalente de SQL. Select, acá después del select y antes del from, se ponen los atributos que quiero, digamos, que quiero mostrar o que quiero obtener en el resultado de la relación R, ¿sí? O sea que acá tenemos la operación y acá tenemos el SQL, que Yo es... le habría agregado sí. el distinct adelante, después del select, ¿no? Bueno, Pero acá, por supuesto que acá el select te va a mostrar, te puede mostrar tuplas repetidas, ¿no? Como ya lo vimos en el caso anterior. Acá tenemos la selección. Este es el símbolo de la selección.
la selección tiene una condición, esta es la relación, y lo que te hace la selección te selecciona filas, como la proyección te seleccionaba conjuntos, la selección, perdón, como la proyección te seleccionaba atributos, la selección te selecciona filas. O sea, esta es la condición de filtrados de filas de la relación R. Entonces, es un conjunto resultante y está formado por todas las tuplas que pertenecen a R, por supuesto, que cumplen la condición como verdadera. O sea, esta condición tiene que ser verdadera. Acá tenemos el SQL de la operación del álgebra relacional selección. Entonces, acá estaría la proyección y acá está la condición que tienen que cumplir las filas en el resultado, ¿sí? Después tenemos la composición de la selección con la proyección. Entonces, fíjense el SQL. Esta es la proyección y esta es la selección. Y esta sería la operación. ¿Qué es lo que se hace primero? Primero se hace la selección y después se hace la proyección, ¿sí? Entonces, como siempre digo, siempre en el SQL, perdón, en el álgebra relacional, la solución es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, mirando de frente, ¿no? O sea, primero se hace la selección y después se hace la proyección. Primero, segundo, ¿sí? En este caso, ¿por qué? ¿Por qué se hace primero la selección y después la proyección? Porque arriba a la derecha primero está la selección, ¿sí? Y abajo a la izquierda está la proyección. Si yo pongo la proyección acá y la selección acá, entonces se va a hacer primero la proyección y después la selección, ¿sí? Eso depende cómo vos escribas el álgebra, ¿sí? Bien. Quería borrar eso. Oh, no sé. Quiero borrar esto. Ese es el borrar del PDF, ¿no? Es el borrar del PDF. Está bien. Bueno, acá tenemos el distinct. Digamos, algunos autores ponen el distinct como una operación del álgebra. Es lo que casualmente acá tenemos la operación distinct desde el álgebra y en el SQL tenés distinct. O sea, algunos autores ponen esta operación de quitar los repetidos también lo incluyen en el álgebra relacional. Por eso hoy yo lo nombré como una operación del álgebra. Ah, mira qué interesante. En los libros que he leído, que he visto, no lo había visto eso. No, algunos autores Lo, es decir, incluyen ya la operación. asumen que el Sí, álgebra devuelve tuplas distintas y no sí, repetidas. Porque bien. en realidad Bueno, devolver tuplas repetidas no es relacionalmente válido. no está bien desde la teoría de conjuntos, ¿no? Bueno, y acá tenés el producto cartesiano, ¿sí? El producto cartesiano son todos los pares de tuplas AB, tal que A pertenece a A y B pertenece a B. En el ejemplo está más claro. Tenés una relación A, tenés una relación B. Estas son las tuplas de A, no son atributos, estas son las tuplas de A. Estas son las tuplas de B o las filas. Entonces el producto cartesiano de A por B lo podemos expresar como el conjunto de tuplas de A por el conjunto de tuplas de B. Y en el resultado que tenemos S con U, S con B, ¿sí? Tenemos S con W, T con U, T con B y T con W. Es lo que hicimos. Y después tenemos la cardinalidad del producto cartesiano. Esto quiere decir que la cardinalidad del producto cartesiano es cuántas tuplas están en el resultado. Entonces, si A tiene dos tuplas y B tiene tres tuplas, entonces la cardinalidad del resultado es A por B, que es la cantidad de tuplas de A por la cantidad de tuplas de B, o sea, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Este es el resultado. Y la cardinalidad, que son la cantidad de tuplas de un conjunto, entonces la cantidad de tuplas de A por la cantidad de tuplas de B, 6, y eso es lo que tiene que tener el resultado. ¿Sí? Bien.
Así, esta es la operación, así se escribe el producto cartesiano en el álgebra relacional y así se escribe el producto cartesiano en SQL, o sea, R1, R2. Esto es el producto cartesiano. Y acá, por supuesto, que se le puede hacer una proyección y también se le puede hacer una selección, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el producto cartesiano con una selección. ¿Sí? El producto cartesiano con una selección. Y de acá a la izquierda podemos poner además una proyección. Entonces acá tenemos, no se escribe igual, en el álgebra relacional primero se va a hacer el producto cartesiano, después se va a hacer la selección, y si tuviéramos una proyección, después sería la proyección. ¿Por qué? Porque en el álgebra relacional se resuelve de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, mirándolo de frente, ¿no? Entonces, primero va a ser el producto cartesiano, después se hace la selección, y después se hace lo que está acá a la izquierda. Pero no se escribe así, no se escribe así, porque acá tenemos la condición de la selección, acá tenemos el producto cartesiano y acá tenemos la proyección, ¿sí? Digamos que acá estamos mostrando la equivalencia del producto cartesiano con una selección. Bien. Bueno, esta operación del álgebra relacional es tan popular y tan frecuentemente usada que se decidió escribirla de esta forma. ¿Mm? O sea, esto quiere decir producto cartesiano de R1 por R2 con la condición resultante, la selección resultante de que R1 tiene que tener el atributo, un atributo, que en este caso se llama K, otro atributo K, entonces hay un atributo común entre R1 y R2. Entonces la selección se hace por la igualdad del atributo común, o sea, K en R1 tiene que ser igual a R2. Acá en R2, perdón. ¿Sí? Bueno, K puede ser un conjunto de atributos, no necesariamente es un atributo, K es un conjunto de atributos. Si fuese un conjunto de atributos, la condición es un AND, es decir, un y Claro, entre todos los atributos. sí, acá habría que usar un AND en la condición de la selección, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos el ejemplo en SQL, ¿sí? Acá tenemos escrito el ejemplo. Es lo mismo, ustedes verán, exactamente igual a lo que hicimos antes, es la condición de la selección, producto cartesiano y proyección, ¿no? Pero en el álgebra lo podemos escribir así. Algunos motores de base de datos tienen esta operación incluida, ¿eh? Pero si no la tienen, entonces hay que hacer esto. En el álgebra se resumió así. Bien. La mayoría de los motores de base de datos hoy en día utilizan la cláusula join. Join con using, No, ¿sí? la que yo conozco es join on condición. Sí, hay distintas. Sí, Esto es sí. MySQL. Esto es MySQL. ¿Sí? MySQL, esta operación la tiene con el join, o sea, reunión entre R1 y R2 usando el atributo K. O sea, yo puedo especificar acá el atributo o el conjunto de atributos que va a usar para la condición. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si hasta a dónde podemos dar el cierre acá. Bien. Fíjate que ahora tenemos una junta natural donde no incluye el atributo porque asume que si ponemos esto tiene que haber un atributo común y hace la junta natural por los atributos comunes. Haciendo using yo puedo especificar cómo quiero la junta natural, ¿no? Cómo quiero la junta, ¿no? Esto es reunión natural, ¿sí? Natural join, porque asume que tiene atributos comunes. Bueno, podemos dejar acá. Acá está el left join, ¿eh? Acá está lo que explicó Guillermo, el left join. El left join te va a servir para hacer la diferencia en aquellos motores que no tienen la diferencia, ¿sí? Bueno, dejamos acá que ya es la hora, por lo menos para ver si tenemos alumnos en base de datos 2.
Así que bueno, eso es todo lo que quería decir yo, Guille. Hasta ahí llegamos. Después vamos a hablar con Nehuen y le vamos a contar lo que hicimos hoy.